Bueno, Santiago González Díaz, muchas gracias por visitar el programa. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, le contemos a la gente la importancia que tiene la ley base para la gestión de Javier Milei. Bueno, la importancia que tiene principalmente esta aprobación, más allá de todas las reformas que ha tenido, o ese achicamiento incluso de muchos articulados que eran importantes y que venían en su originalidad de esta ley, es principalmente el acompañamiento del punto de vista legal. El presidente tiene sus limitaciones, obviamente, en un sistema republicano, puede avanzar en este proyecto de reforma del Estado y reforma incluso de algunas relaciones o vinculaciones económicas que hacen a lo laboral, incluso lo que hace a las jubilaciones y demás, pero necesita sí o sí el acompañamiento del Congreso. Congreso que es bicameral y que se hace complejo, obviamente, ese proceso de lucha de poder o de intereses que hemos visto, y en el discurso de Javier Milei se nota un cierto descontento hacia lo que es la política, porque él mismo plantea que es la política la que no quiere aprobar precisamente esta ley. Y sin embargo ha tenido que recurrir obviamente a quien era en su momento ministro del Interior, que es Guillermo Franco, actualmente jefe de gabinete, para poder articular tanto con gobernadores, con diputados e incluso con los senadores. Vos necesitas esta ley para poder seguir avanzando y profundizando ese proceso, obviamente, como presidente, avanzar y profundizar en el proceso de reforma del Estado, achicamiento del Estado, modificar quizás las jubilaciones, las relaciones laborales, etcétera, y también incentivar las inversiones extranjeras. Uno de los principales puntos que está cuestionado es el RIGI, y qué puede significar obviamente el RIGI en consecuencia para el país y para las provincias. Claro. A ver, Milei dice hay que desregular, hay que liberar la economía, dejarle que las empresas tengan menos presencia del Estado cada vez que quieran tener una iniciativa, y un Estado pequeño, eficiente, que gaste menos. La pregunta es, ¿sin esta ley puede llevar a cabo esas políticas? Puede avanzar hasta cierto límite, tiene un límite, necesita la ley base. Vos no podés privatizar algunas empresas estatales, necesitas el acompañamiento del Congreso. Por eso era ese tira y afloje de algunas empresas que se querían privatizar, prácticamente eran todos, inclusive hasta disolver organismos. Y por otra parte también las reformas laborales son importantes, por un lado para el achicamiento del Estado, como se estaba planteando, y por otra parte también para que las empresas puedan tener mayor libertad al momento de la contratación. Esa idea de libertad de la contratación supone que sea menos la carga quizá social de las empresas con los trabajadores. Hoy correr una persona es bastante caro, contratarlo también, entonces esa desregulación implica quitarle el peso del Estado, podríamos llamar, porque es el Estado el que te termina regulando la relación comercial entre empresa y empleado, pero también hay que ver, es un punto bastante fino, que no se caiga en cierta precarización del trabajo. Ese es otro elemento importante. Y por otra parte, como te digo, la cuestión de las inversiones y la necesidad de fomentar o incentivar inversiones de gran magnitud, como es el caso del RIGI, necesariamente tenés que darle algún tipo de incentivo, porque somos un país que ha cambiado permanentemente las reglas de juego económico, entonces no tenés una seguridad jurídica, como siempre se le llama, y no tenés la certeza, vos inversor, de venir a colocar tu dinero y que puedas también hacer uso de esa utilidad. Bien. También está planteada la necesidad de hacer un blanqueo, lo cual esto le va a permitir al Estado que haya dólares que se vayan a la economía formal, y si se van a la economía formal después se pueden invertir, hoy están escondidos. El tema del blanqueo, vos fomentás precisamente que aquellas personas que tienen sus dólares debajo del colchón lo ingresen al mercado sin tener que pagar ningún tipo. Es injusto con aquel que nunca guardó un dólar en un colchón y declaró todo. Y puede ser en algún punto, sí. ¿Por qué? Porque estaba pagando impuestos. Bueno, pero es el único mecanismo que tenemos para reinsertar. Hoy en día sí, porque tenés un cepo. ¿Qué te garantiza vos que después de un par de años hoy lo quiten, como hizo Mauricio Macri, lo quitó al principio de su gobierno y después lo terminó restableciendo al final del gobierno para evitar un salto
desmedido del dólar, entonces, o una corrida inclusive, Sí. ¿qué te garantiza vos? Entonces, estos son incentivos positivos que necesariamente vos tenés que colocar para que en un contexto de desconfianza, claramente, el mercado argentino no es muy grande porque está bastante regulado y tiene estas cuestiones de desconfianza para cualquier tipo de inversor. Sí, también, Grande o chico o incluso ahorrista. El ahorrista claro, no va al banco a depositar sus dólares. no. También está el tema este de restituir el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. ¿Mm? Bueno, eso es bastante interesante porque, a ver, vos fijate, el debate que se dio en el Senado, buscaron, y tenés ahí varios actores políticos relevantes, que es, por ejemplo, la vicepresidenta, que en ese caso ha sabido manejar todo el debate del Senado, y fíjate cómo los tiempos que ella también le imprimía eran diferentes cuando se fue, porque venían aprobando prácticamente los paquetes o todo el articulado de acuerdo a los capítulos, pero sin embargo, justo en este punto que era importante para, por ejemplo, la provincia de Tucumán, que era bienes personales y ganancias, se vota en particular y en ese caso se cae. Son importantes para la provincia porque son fondos coparticipables. El caso del RIGI beneficia a algunas provincias, no necesariamente quizá Tucumán se vea beneficiado por eso, va dentro del paquete fiscal precisamente como incentivo, pero a Tucumán le tiene que importar justamente bienes personales o ganancias, y en ese sentido uno puede interpretar o considerar que en diputados van a insistir nuevamente en que se establezca esos artículos que cayeron en senadores. Santiago, vos escuchaste mi editorial. Resulta que se decía que Milei que quería concentrar el poder, tener un poder absoluto, pero si observamos la ley base, está reducida a menos de la mitad. Esta ley es más democrática que la inicial, que eran solo sus ideas. En algún Acá punto hay sí, coincidencia. exactamente por una cuestión que necesariamente tuvo que recurrir, como te digo, a la política para poder encontrar esos puntos de consenso, y el resultante fue una ley mucho más acotada, que no significa que no se vaya a insistir después en otros artículos que tenía la ley original. Claro. Eso es claro, seguramente en ese proceso de profundización busquen mandar proyectos en particular, pero en este caso puntualmente yo creo que sí, es una ley consensuada con distintos bloques políticos, incluso en el Senado, llámese tanto diputados, senadores o incluso gobernadores, que también han planteado sus intereses y en ese sentido han ido cediendo, han ido logrando o no conseguir los votos necesarios para que hoy por lo menos tenga aprobada esta ley. Se nota que el objetivo principal que había era que salga de senadores, no importan las modificaciones, y eso te da cuenta del hecho de que el presidente del bloque de la Libertad Avanza en senadores, al inicio de la sesión, plantea cuáles eran todos los elementos que ellos cedían, que eran mucho de lo que tenía que ver con las privatizaciones. Y el objetivo entonces era más que nada político, de conseguir la aprobación de una ley. Obviamente todavía no está definida, pero creo yo que teniendo o habiendo tenido ya un margen importante de aprobación en diputados, no tendría que tener demasiada... Mira, la revista interrupción. Noticias en tapa saca Milei, dice Super Milei. Con 38 diputados y 7 senadores podría haber sacado esta ley bases del Senado. Es un buen signo. A ver, como vos decís, la política está funcionando. Porque esto se trata de negociación, y ahí también tensión. Tenés, tuviste un empate en general y tuvo que desempatar tu vicepresidente, que podría haber dicho que no, así como ocurrió con la 125, claramente, pero en este caso acompañó, aprovechó incluso para hacer un tipo de discurso político y posicionarse también ella como un referente importante. Ahí te muestra también que la política es necesaria. Si vos te peleás con tu vicepresidente, tranquilamente te podrían haber rechazado esto. Y más allá de la arenga, de lo discursivo y de plantear que la política no quiere que vos tengas o lleves adelante la posibilidad de realizar estas reformas necesarias o que vos considerás necesarias, sí o sí tenés que tener esos manejos y esos vínculos y lamentablemente, te guste o no, que acordar intereses, porque se tocan intereses en todo tipo de reforma. Y Bien. cuando las reformas más profundas son, más intereses toca. Bien. Santiago González Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro.